Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Hola, este es Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hoy estamos desde la casa desde hace varias semanas y ahora estamos también desde el extranjero. Estamos platicando con el doctor Miguel. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí, feliz por fin pudiendo hacer un podcast con ustedes. Al fin se dio. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo está todo? Aquí, por allá. bien. Yo feliz que está relativamente fresco todavía el clima. Hace como una semana aún una nevada. ¿Y de dónde es que estás? Nunca te preguntamos. Estoy en Denver, en Colorado. Ok. Sí, Algo lejito de Salvador. sí, pero mi hermana estuvo ahí para un intercambio, fíjate, hace como un par de años, un año, no me acuerdo. Y me contaba cosas bien chivas de Denver, que es una ciudad bien chiva y no suelen salir mucho en las noticias o, Sí. o en los destinos turísticos de la gente. Sí, tiene un buen balance. No es una ciudad tan pequeña que no encontrás lo que sea que esté buscando en una ciudad, pero tampoco es tan grande para tener todos los problemas que tienen las ciudades grandes aquí en Estados Unidos. Es muy bonita, el clima también es bonito, tienen las 4 estaciones, Sí, tienen ajá. las montañas, si quieres ir a esquiar, etcétera, etcétera. Es un buen lugar. Bueno, una de las cosas por las que queríamos hablar con vos era porque sos médico, estás justamente en el extranjero, en Estados Unidos, que según tengo entendido en estos momentos es como el epicentro de esta pandemia, al menos ahorita. Sí. Y justo esa era una de las primeras cosas. Estás en Estados Unidos, cómo estás viendo vos toda esta situación? Pues sí, definitivamente el epicentro de este problema del coronavirus. Yo lo veo que no va a cambiar esta característica de Estados Unidos en un buen rato, porque el mismo sistema político y la división de los estados lo hacen bien difícil responder de manera unida a problemas que se salen de un problema nacional. Esto es un problema internacional. Y ves en las noticias, como son 50 estados, más los territorios estadounidenses, en cada gobernador de cada estado tiene una forma de responder ante la crisis. Uh-huh. Entonces vas a ver unos estados como Nueva York, donde están llevando a cabo medidas drásticas para contener todo este problema, y ves algunos estados, especialmente en el sur, Uh-huh. que tienden a verlo como de menos. Incluso hace una semana salió un gobernador, no me acuerdo de dónde exactamente, que básicamente decía que él estaba dispuesto, por así decirlo, bueno, literalmente a morir si era necesario, pero que él no quería que sus hijos heredaran un mundo donde la gente tuviera tanto miedo de salir y que no sé qué. Y básicamente estaba diciendo que el impacto económico era más importante para él que el de salud, y que él ya estaba viejo, entonces se moría, pues no. Entonces ves y ese es el gobernador, o sea, ves unas actitudes extremistas. Que es como el presidente del estado, ¿verdad? El gobernador, ¿no? Sí, el gobernador, sí, es una división un poco difícil de entender para Ajá. nosotros que estamos tan acostumbrados a un gobierno central, donde el presidente es el que manda la agenda del ejecutivo. Aquí los gobernadores tienen mucha libertad para determinar leyes y lo que sea necesario. En este caso, la respuesta al coronavirus es liderada por gobernadores. En Uh-huh. parte también porque el presidente Trump y los republicanos en general no son muy fans de un gobierno central fuerte. Entonces De la Trump ha ciencia, dejado dices. también. Entonces la batuta la llevan los gobernadores, y como tener gobernadores de uno y otro partido, y esto se ha convertido, igual que en El Salvador, en un problema político, desgraciadamente. Ves que gente que no tiene nada de preparación en esto está tomando las decisiones. Sí, eso es definitivamente. Yo quería preguntar, ¿cómo ves tú en Estados Unidos? Yo creo que para ellos el conflicto de sus libertades civiles y constitucionales van muy en contra de muchas políticas que hay que tomar para enfrentar la crisis, porque parte de la libertad de expresión, eso de la libertad en general, las libertades que ellos tienen,
Siento que les digan a ellos no podés salir, es algo que a muchos gringos les contrasta o no lo logran hacer. Ahora sumarle el capitalismo o la economía en general, ¿verdad? Sí, es bien curioso que los países que están mejor preparados para esta crisis son los que son más autocráticos. Vas a ver, por ejemplo, los países asiáticos tienden a tener las libertades tienden a estar más restringidas. Lo veías en Taiwán y en Corea del Sur, que fácilmente, bueno, incluso en China, que fácilmente te van siguiendo de acuerdo a los lugares donde tú vas, ellos ya saben dónde estuviste, con quién estuviste en contacto, etcétera. Cosas que sería imposible de hacerlo aquí por lo de las libertades. Es bien fácil que en China lo controlen, entre comillas, pero fácil porque el presidente puede decir no salen y toda la gente ya está acostumbrada a ese autoritarismo, como decir, ¿verdad? Exacto. Tiene sus pros y sus contras, obviamente. Sí. Nadie quisiera vivir en un estado de policías así, pero el problema aquí, cabal, es nuevamente el extremismo de la libertad. Se dio el caso aquí en Denver, que salieron a protestar personas por lo esto de la libertad. Si yo quiero salir, yo puedo salir y toda esa paja. Y se dio la imagen bien chocante de que salieron enfermeros y enfermeras a detener las protestas, que son la gente que está en el frente de la batalla, son los que realmente saben lo que está pasando. Porque aquí, si no estás en medicina, no sabes nada de lo que están sufriendo los enfermos, de la gravedad del problema. Uh-huh. Entonces simplemente dicen, yo quiero salir porque yo puedo y nadie puede meterse en mi libertad y no piensan en los demás. ¿Y tú cómo cuando decís que se ha vuelto un asunto político, lo decís porque porque en algún nivel los protagonistas son los presidentes, los gobernadores, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo? Sí. O porque en algún nivel el manejo de ellos que están sacando de proporción la enfermedad para poder sacar, como dicen, la raja política o el corte político, ¿o por qué lo decís? Aquí se han metido varios factores. Uno, este es año de elecciones. Aquí Trump, su carta más importante siempre fue la economía. Y es algo clásico de los republicanos, siempre le dan mucha importancia a la economía. Y había estado bastante bien. Que sea producto de él o no es otra cosa, pero la economía estaba bastante bien. Con la venida del coronavirus, él no quiso, precisamente por la economía, escuchar a los expertos que le decían que había que tener cuidado, que había que empezar la social distancing, o sea, el distanciamiento social, y todo esto que iba a impactar en la economía. Se tardaron muchísimo en hacer caso a todo esto. Y desgraciadamente, a todo ese problema político de las elecciones y de la bandera de la economía, se agrega el hecho que muchos de los que, o por lo menos una parte importante de los que apoyan al presidente, tienden a ser radicales que se van fácilmente con teorías de conspiración. Y entonces vas a ver que el doctor Fauci, que es el principal médico aquí del control de la epidemia, está recibiendo amenazas de muerte. Dicen que es una conspiración, que no sé qué. Sinceramente no comprendo del todo la razón por la cual están diciendo todo eso, pero el punto final es que creen que por alguna razón los demócratas o el deep state le llaman, que es el estado encubierto que nadie sabe, pero que maneja los hilos de todo. Esa es la mano invisible. Es la mano invisible, entonces como que son los globalistas y no sé, o sea, tienen unos sus términos así medio extraños, pero el punto es que no creen en los científicos, no creen en el Dr. Fauci, que es una persona muy brillante, y entonces Trump, porque su misma base está en contra de estas medidas, se encuentra en una posición intermedia de que no puede hacerle caso a estas ideas que son completamente sin sentido, pero tampoco puede hacer como súper extremo en la hora de atajar esta epidemia. Entonces está en un punto medio que no sabe realmente hacia dónde agarrar. Es como yo vi que ha habido como un auge, ¿verdad? De los que están en contra de las vacunas, como inclusive usando más bien a Bill Gates como excusa para decir, ¿cómo se llama? Como la prueba, ¿verdad? Vieron que sí, las vacunas son un negocio, que son paja, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta de ese relajo. Y Bill Gates se ha convertido en la imagen de esta conspiración, porque Bill Gates así sí.
2 o 3, no sé. Él siempre ha estado metido en esta cosa de enfermedades infecciosas y ayudando a países de tercer mundo. Y él presentó una conferencia, un TED Talk, que era sobre la próxima pandemia. Y lo que la gente le decía a Bill Gates era que lo más probable es que fuera un coronavirus. Pero y entonces es chistoso porque la conferencia era para decirle al mundo, hey, se nos viene algo y no estamos preparados, nadie está haciendo nada en cuanto a vigilancia y de preparación para contener a la próxima pandemia. Y entonces la gente, ahora que se dio lo del coronavirus, como, wow, se dio algo que los científicos ya sabían que probablemente se iba a dar. Pero la gente no sabía esto. Y tienden a elegir al profeta que dice lo que va a pasar como el causante del problema. Entonces hoy se ha convertido en la imagen de los globalistas, de las conspiraciones, del Big Pharma, le llaman. Sí, porque de hecho, a mí me sorprendió porque en el documental, no sé, han visto, si vos, Miguel, has visto la serie documental de Explained en Netflix, y acaban de inaugurar una temporada que es solo para la pandemia, y el primero obviamente es del coronavirus. Y una de las voces que sale ahí de los expertos, digamos, es Bill Gates. Y a mí me sorprendió y por eso me puse a investigar un poco, porque no sabía, o sea, era Bill Gates hablando de epidemias y Bill Gates hablando de que ya sabíamos desde ese tiempo que venía una epidemia. Sí, y eso yo lo vengo escuchando desde hace años. Lo que pasa es que si nunca has estado en el ambiente de donde se habla de enfermedades infecciosas, emergentes, obviamente te agarra de sorpresa y decís, bueno, ¿y cómo es que sabía esto? ¿Qué clase de magia es esto? No tenés que ser no tener que tener una, ¿cómo se llama? Una bola mágica para predecirlo, sino que la tendencia o muchos estudios ya apuntaban a esto. Sí, apuntaban a eso por varias razones. El coronavirus, cuando se dice el coronavirus, en realidad es una subfamilia grandísima de virus que se encuentra bastante en animales como el murciélago. ¿Y por qué viene tantas enfermedades del murciélago? Porque los murciélagos, por un lado, tienen un sistema inmune bien interesante que hace que reciben infecciones, pero no se enfermen. Entonces son portadores crónicos de enfermedades de diferentes tipos. Por otro lado, los murciélagos vuelan, eso quiere decir que cubren áreas enormes, o sea que pueden llevar una enfermedad de un lugar a otro. Y los murciélagos viven en cierta forma bien juntos entre ellos, en cuevas, donde si alguien estornuda, tos o lo que sea, le esparce a los demás y esos van a volar a otros lados y eventualmente llevan otras enfermedades. Se sabe que los murciélagos tienen cientos de coronavirus diferentes y a cada rato aparece la noticia que se ha descubierto un nuevo tipo de coronavirus. Y eso ha sido siempre. De hecho, en ese documental que les cuento, porque este coronavirus no es el primero, creo que es como el quinto que conocemos o algo así, pero ha sido el que más ha llegado a encontrar ese equilibrio entre matar y expandirse, ¿verdad? Pero lo que te quería decir es que creo que después del segundo o tercer coronavirus que se detectó que venía del murciélago, desde ese entonces, que son como 3 o 4 años, han estado sacando información de la sangre de los murciélagos, aislando ciertos virus, o sea, ya venía más o menos preparándose eso. Y el coronavirus que ahora tenemos, según ese documental, era de los que parecía como de los de más bajo riesgo. Bueno, eso te lleva a demostrar que a veces la ciencia te da una idea general, pero no siempre es del todo acertada. Para eso necesitas tiempo y el tiempo te va enseñando. Sí, es el tercer coronavirus que salta. Zoonótico. Coronavirus hay muchísimos conocidos, pero zoonótico es el tercero. El primero fue el SARS en el 2002. El segundo fue el MERS en el 2012, creo, 2013. Y que por cierto venía de los cabellos. Y este que es el tercero que sale. Zoonótico quiere decir que viene de animales, ¿verdad? Así es. Zoonosis es de animal a humano. De hecho, una de las teorías que manejan en este documental es que este coronavirus que ahorita tenemos saltó a otra especie y ahí pudo mezclarse para llegar al humano. Y cuando pasa esto, no quiere decir que, no sé si ya se puede preguntar o saber con certeza, pero ¿es paja o no es paja lo de la sopa de murciélago entonces? Seguramente es paja, porque, o sea, la gente cuando empezaron a hablar, los científicos y la gente que está investigando todo esto, el problema no es la sopa en sí. El problema es que para hacer sopa necesitas al murciélago. Y lo necesitas en el lugar, no es como que traes la carne murciélago importada, congelada, sino que tienes el animal vivo. O sea, ¿cómo es que se pasa de un animal a una persona? Porque uno piensa
la mente va a lugares oscuros, ¿verdad? Pensaste, lo tenés que comer o así crudo por cuestiones depravadas o por actividades depravadas es que pues, suceden estas cosas, pero no necesariamente. O sea, No, lo necesitas vivo, no muerto. En la sopa no te lo va a pasar. o sea, por ejemplo, si un murciélago entrara a mi casa y tiene tuvo el coronavirus, lo tenía, pudo habérmelo pasado, entonces. Pudiera, sí. Ajá. Claro que si lo tenés encerrado en el mercado para hacer sopa, es más probable que... Exacto. Es más probable, porque ahí tenés un montonazo, uno va a infectar a otros y después tenés a cientos de murciélagos echando partículas virales, mucho más fácil que te infectes ahí. Mira, pero volviendo un poco al tema digamos, político, siento que también un poco lo que ha pasado es que como nos ha agarrado tan desprevenido todo esto, se ha colado un montón de ideas, a veces son teorías de la conspiración, pero a veces también creo que son dudas legítimas. Y te digo, por ejemplo, este escritor, profesor de la Universidad de Jerusalén, Yuval Noah Harari, que ha sido una como de las voces que más ha estado ahí hablando en medios internacionales sobre esto, justamente lo que vos decías de los estados más autoritarios. Dice, por ejemplo, en China estaban implementando, no sé si todavía o qué pasó, brazaletes que controlan tu temperatura para tener mejor control de la expansión del virus, ¿verdad? Pero él decía, va a terminar la pandemia, vamos a controlar el virus, la vacuna y lo que querrás, y difícilmente van a quitarnos van a quitarle a los chinos esos collares que te controlan tanto. Y sí, ¿qué va a pasar entonces? Que van a poder analizar, por ejemplo, tu ritmo cardíaco cuando el líder esté hablando en la bien televisión, y van a saber si está 1984. bien. Ajá, ya ve, y entonces, y no lo está diciendo un tuitero anónimo, lo está diciendo un escritor de prestigio, de renombre, bestseller y todo, es un filósofo, antropólogo. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo separar la ficción de lo político, de la ciencia y de todo esto? Todo depende. La mayoría de teorías de conspiración te dicen por qué pasan las cosas. Mientras que todas estas otras, lo que dice esta persona es qué es lo que se viene, qué pudiera pasar más a futuro. Yo creo que esa es una forma relativamente fácil de diferenciarla, porque el futuro nadie sabe. Y lo que él dice es muy cierto y está pasando. Mientras que usualmente los de conspiración tratan de poner algo previo. Por ejemplo, si ambos están hablando del control del futuro, pero los de las conspiraciones están a decir que esto, o las farmacéuticas que quieren vender la vacuna, causaron el virus, o los chinos que quieren causar un control de población, y lo pusieron, o que los gringos que querían atacar a los chinos por la guerra económica, se lo mandaron, cosas así. Es buena diferenciación la que hace, ¿verdad? De que las teorías de conspiración tratan de encontrar una respuesta, una explicación o un villano, ¿verdad? Y es diferente a especular qué puede pasar de aquí al futuro. Como lo acabas de decir, a mí me parece bien cagado que todas estas teorías de conspiración al final inventan más problemas de los que solucionan, porque para que funcione todo esto es tan complicado, pues, porque si China lo hizo, hay gente que dice inclusive que Estados Unidos lo había hecho para golpear a China porque están en una guerra de comercio, ¿verdad? De comercio. Pero es un virus que es bien difícil de controlar, o sea, ¿cómo puede arriesgarse tanto un país a eso? Ahí nada más que China dijera, lo tiramos y nosotros podemos controlar más la población que los gringos. Es demasiado complicado, siento yo, como parece. Sí, y la verdad es que cuando todos hablan de que este probablemente sea alguna especie de guerra biológica, siempre me pongo a pensar, puchica, si tú vas a elegir un agente para una guerra biológica, vas a elegir uno mucho más mortal, vas a elegir ébola, vas a elegir Marburg o algo así, no vas a elegir un coronavirus que te da una mortalidad del 1%. Y que el problema es que no solo te da una mortalidad baja, sino que tiene un alto índice de contagio, lo cual significa que eventualmente te va a caer a vos. Y el problema va a ser económico global, mientras que el ébola es más fácil de contener porque es mortal y rápido empezás a deteriorarte. Entonces, si a vos te da ébola, no puedes viajar mucho. Ya estás muriéndote en el momento en que empezás a ser contagioso. En cambio, este coronavirus es asintomático y le estás pasando a todo el mundo. Que de hecho uno de los coronavirus previos que tuvimos tenía la característica que a diferencia de que no se contagiaba cuando no se manifestaban los síntomas. Y esa es una de las cosas, entiendo yo, que lo ha hecho más letal a
lo ha hecho más difícil de contener, muchísimo más difícil, porque si no mostras síntomas, ¿cómo sabes que estás infectado? Sí, ¿cómo te haces pruebas si no tenés nada, digamos? Ajá, Sí, tendrías que hacerle pruebas a toda la población. ajá, exacto. Y no hay abasto. Mira, yo de las cosas que te quería preguntar, estos exámenes que se están haciendo aquí en el país, el presidente siempre dice que tienen un 99.99% de efectividad o de certeza. ¿Qué ondas con esas pruebas? Pues es bien difícil decir cuál es el nivel de sensibilidad porque, y de especificidad. Más que todo de sensibilidad, porque si mucho de esto, el que salga positivo depende de la técnica. Si tú no se lo has enseñado cómo tomar las pruebas y si le decís a alguien más, solo mete el hisopo en la nariz ya, puede que lo haga mal y te va a salir negativo, va a ser un falso negativo y eso te altera la sensibilidad. Entonces, puede que la sensibilidad sea alta con estándares internacionales, pero si no lo has enseñado o no has hecho un estudio local para buscarla, es muy difícil de poder afirmarlo, cuánta sensibilidad tiene O este sea, examen. la puedes cagar en la aplicación, aunque la prueba sea Exacto. muy buena. O la Ajá. puedes cagar en la movilización de la muestra, porque si tomas la muestra perfectamente y es positivo, pero no la guardas bien, la guardas en un lugar con mucho Ok. calor, Ajá. que le da el sol, la dejas Pero, ahí un buen rato. y esto es, ¿necesitas alguna máquina o algo para poder determinar si la muestra que agarras es positiva o no? Sí, ay, siempre pienso más en inglés cuando estoy hablando de cosas de medicina. Sabes que estás allá, ¿verdad? Sí, la reacción en cadena de la polimerasa. Eh, es, es una prueba bien interesante porque cuando te hacen el hisopado, agarran muestras que supuestamente tienen partículas virales. Lo que interesa de esto es el ADN, en este caso el ARN, Ujú. Ujú. que es el código genético. Entonces tú lo metes en una, por así decirlo, una sopa, que tiene más nucleótidos que son como las bases del ARN y el ADN. Y lo interesante de estos ácidos nucleicos es que es fácil que se peguen entre ellos y siguen unas reglas. Entonces, si vos tenés, digamos, un fragmento ya conocido del virus, que esto ya lo hacen los laboratorios desde antes, ese fragmento, si tú lo metes en la sopa, como es específicamente para el coronavirus, la sopa va a tener las partes complementarias de ese pedazo de ARN. Ok. Ajá. Luego de ciertos procesos y unas enzimas que tenés ahí, van a empezar a construirse, a copiarse y a copiarse y a copiarse ese mismo fragmento. Ah, o sea que vos le das como la pauta para que se comporte como tiene que comportarse el virus en esa Sí, sopa. Y sí, cuando, sí tenés el segmento, ajá. porque es lo que tenés en la sopa solo son los pedacitos, o Ah, los pero eso te legos, digo, en la por así sopa está decirlo. como como por así decirlo, quizás, no sé si es un buen ejemplo, pero si podemos poner combustible, solo necesitas una chispa para que encienda. Para que, sí, Entonces, la muestra es como la chispa, digamos. por así decirlo, ajá. Y Y es sí, interesante porque son con ciclos de calor. Esta enzima funciona a cierta temperatura ujú, y a otra temperatura el ADN, el ARN se abre ajá, y permite que se peguen esos pedazos. Entonces, subís la temperatura, se abren las cadenas, se pegan los moldes, bajas la Ujú. temperatura a la temperatura que funciona la enzima y empieza a duplicarse. Y luego ajá. subís la Entonces, si temperatura se para que se comienza a vuelva a abrir. duplicar, entonces es positivo. Exacto. Si encontrás Ah, al final, haces Ok. miles, no es que millones y miles de millones de copias. Entonces es tan qué, grande que lo puedes visualizar después con métodos químicos. Ok. qué complejo suena eso. Con razón, no es tan fácil hacer esa prueba. Necesitas, me imagino, Sí, una necesitas máquina, un... entonces. Sí, Aparte de la bueno, máquina, necesitas esa sustancia, esa sopa que vos decís. sí, que son los kits, por así decirlo, del Ah, test. y la máquina esa puede usarse para otro tipo de pruebas o es Sí, exclusivamente para esta. no, esa máquina es Ah, para hacer reacción en cadena de la polimerasa, que puede ser para cosas así. qué interesante. Nunca me había preguntado cómo es que hacían la prueba, fíjate. ¿Cuánto tiempo se tarda todo este proceso entre la parte del hisopo hasta que tenés el resultado? Depende. La reacción en sí es cuestión de horas, es decir, ya la sopa, por así decirlo. Ajá. Pero para ahí tenés que haber tomado la muestra a la persona. Obviamente tenés que etiquetarla, tenés que tener una forma de identificarla. Ajá. Luego tenés que mandarla, porque esto creo que solo en el laboratorio central lo están procesando. Y ahí le están procesando
no sé, más de 1000 muestras supuestamente. Entonces, Entonces, ¿será que puede decir que quizás el kit o la máquina tiene una sensibilidad del 99.99%? bajo circunstancias Pero, perfectas, sí. pero la máquina nada más. Todo el proceso de prueba para COVID, quizás, como decir, requiere un montón de partes que, a menos que vos hagas un proceso de estandarización, no sabes realmente cuánto tiene de porcentaje o no. Las pruebas de sensibilidad las haces bajo parámetros supuestamente estandarizados, que Mm. incluyen la toma de muestras. O sea, no es solo la máquina probablemente sea más alta. Pero de esto es gente que sabe hacerlo, que se guarda todo el proceso desde que se toma hasta que se procesa, se hace en las condiciones adecuadas. Entonces, es difícil decirlo en El Salvador porque tendrías que hacer un estudio. Ajá. Y el Sí, pero otro partiendo problema, de la idiosincrasia salvadoreña, podríamos decir que con suerte se hacen bien la mitad, ¿verdad? ni Para idea, ponernos. sinceramente ni idea. Ajá. El problema es que Es cauteloso él, mira, no se puede decir. Pero sí, no, nosotros tenemos opiniones cuestionables y podemos... No, o sea, obviamente no se puede decir, pero siendo prejuiciosos, es probable que no, ¿verdad? Mucho menos puedes decir que lo estás haciendo bien si nunca, o sea, no está entrenada la gente, pues, o sea, está difícil, ¿verdad? es difícil, es difícil. Bajo circunstancias ideales, sí, puede que se anda en un porcentaje alto, pero si no se toma bien la muestra, si no se manda bien la muestra, si se guarda mal, porque a veces dan resultados a los días. Yo no sé si esto es porque se tardan en divulgar el resultado, pero ya lo tienen, o se tardan en procesar la muestra porque están sobrecargados de muestras. Ajá. Entonces, todas esas son variables que al final impactan en la sensibilidad. Que la sensibilidad es la capacidad de detectar una enfermedad. Porque supongo que también influye que si vos tomas la muestra y la procesas hasta mañana, supongo que por muy bien que la hayas protegido, algo altera el Se puede resultado, degradar un ¿no? poco, pero si la guardas en las condiciones ideales, creo que pueden quedarse 1 o 2 días. No Ok. estoy seguro, sinceramente, pero sí es Ajá. más de horas. Pero si estabas si lo guardas en un lugar caliente, ¿cómo se llama? Los ácidos nucleicos se rompen. ¿Y Ya, será posible que yo he leído de varios testimonios en Twitter, al menos un par, de gente que dice que ya sea a ellos o a familiares les han hecho la prueba 1, 2 o 3 veces, inclusive? ¿Será posible que alguna de estas partes no esté bien hecha y ellos se dan cuenta que la cagan, entonces tienen, sí, pues, la regamos con esta prueba, hay que ir a tomar otra muestra? Yo creo que ya lo tienen contemplado, porque si digamos que no lo haces del todo bien y a nivel país la sensibilidad es del 80%, si haces 2, vas a subirlo muchísimo más. Probablemente ya lo tengan contemplado como una posibilidad de que tal vez no se tome bien, no se lleve bien, no se procese bien o lo que sea, y prefieren pecar por lo seguro y hacer más por persona que atenerse a una prueba negativa, ¿ya? Ahora, yo no sé si vos sabés, si tenés este dato, pero ¿se ha entrenado gente aquí para hacer eso o no? Las pruebas, no sé. Para tomar la prueba, sinceramente no lo sé. Esperaría que sí, pero se están tomando tantas y ha sido tan de la nada. Pero por lo que estás planteando, un médico graduado de una universidad de acá, digamos, no tendría ya ese conocimiento. Tendría que pasar otro curso, digamos. Idealmente, porque, o sea, no es un curso, simplemente una capacitación pudiera ser de 1 hora, 2 horas, para saber las generalidades, cosas que no puedes hacer, lo del calor, lo de cómo lo guardas, cómo lo rotulas, etc. Ajá. Chiquitas. Pero un médico ya graduado no tendría por qué tener ese conocimiento ya, o sí, o es parte de todo esto. No, porque normalmente no tomamos ese tipo de muestras. O sea, puedes tener una idea general, obviamente. Sí. Y con un manual rápido, o sea, no es una gran ciencia. Pero no es algo que lo sabes así de la nada, ya de la nada tomar una muestra, ya sabes. De investigación o de ponerse al día con cómo se está haciendo, ¿verdad? Sí, más que todo en la técnica y, como digo, el camino a seguir. Me siento incómodo porque ya nos está marcando 6 minutos. Porque quería hacerte un par de preguntas, pero creo que vamos a quedar cortos si las hacemos. Si quieren, cortamos ahorita para volver a comenzar. Chivo, dale, para que estás feliz. Cabal, Okay. Vamos a hacer una pausa. Dale. Porque hemos pasado terremotos,
huracanes, más terremotos y tormentas. Y siempre hemos salido adelante. Esta vez no será la excepción, porque somos salvadoreños, somos cachimbones. Estamos de nuevo, ya estamos de regreso. Hoy como que estuviéramos en la radio con anuncio, ¿verdad? Como que estuviéramos en vivo en la mañana. Deberían de poner una musiquita en el periodo entre que acabamos y empezamos. Sí. Sí, en uno pusimos un video, ¿verdad? Cabal, eso vamos a hacer otra vez. Un videíto, sí, para promocionar la revista. Vos tenías preguntas, dijiste, ¿verdad? Ah, sí. Yo siguiéndote en Twitter, conversando contigo a través de mensajes públicos o privados, me he dado cuenta, pues, aparte de que sos doctor, ¿verdad? Eres un hombre de ciencias, o te gustan los datos, te gusta informarte, solo porque sos un profesional de cualquier carrera no quiere decir que te guste leer o te guste estar aprendiendo. Me da la impresión de que a ti te gusta un vergo mantenerte al día, informarte, leer. ¿Cómo sentís ahora que estás comenzando, si no entiendo mal, estás comenzando tu especialización ahorita? Sí, no, ahorita empieza en julio, el 1 de julio. Entonces, a punto, es un momento bien particular para estar en medio de este relajo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves en general siendo un médico joven, ¿verdad? Es una oportunidad interesante para vivirlo, porque por un lado puede ser muy informativo todo lo que está pasando, o es una experiencia sin precedentes el coronavirus, ¿verdad? Pero por otro, es un momento bien cabrón también para ser médico. ¿Cómo lo vivís? Pues por lo menos doy gracias, aunque en realidad no es así la cosa, pero no, yo entro a pediatría, que es un área que no está tan golpeada como medicina interna. Y voy a Ohio, que es un estado que no me ha pegado muy fuerte. Tengo unas personas conocidas que van a empezar en medicina interna en Nueva York, que es el epicentro del mundo ahorita. Así que pudiera ser peor. La verdad es que sí es un periodo muy interesante en todo sentido, porque estamos, para bien y para mal, se están cambiando las cosas, incluso en medicina lo vemos bastante, que mucha gente se deja llevar por la emergencia. Obviamente necesitas hacer cosas, se están publicando estudios, se están sugiriendo tratamientos, recomendaciones, etcétera, que no tienen ninguna base científica. Y eso sucede incluso entre médicos, ya no se diga en la población en general. Entonces es un periodo donde tenemos que tener mucha cautela a la hora de dejarnos llevar por esta misma sensación de que no sabes cómo tratar esta enfermedad, se está muriendo gente, es peligroso, y a veces te dejas llevar por alguien que habla bien o por un estudio, que un estudio no te dice nada si no se reproduce en otro lado. Ajá. Entonces ayuda. A mí siempre me ha gustado, como tú decías, los datos, la epidemiología, salud pública. No me gustaron como materia en la universidad, porque no sabía cómo la enseñaban, pero siempre me gustó la parte de los datos. Ajá. Así que en ese sentido sí, estoy aprovechando el tiempo libre para ponerme al día y revisar todas esas cosas que son tan... Pero fíjate, también, yo no sé si pues, al final las redes sociales tienden a ser una burbuja. Vos lees gente que está más o menos de acuerdo al pensamiento que vos ya tenés, pero a mí me da la impresión de que hay un resurgimiento interesante en cuanto a la relación que tenemos los civiles, los mortales, voy a decir, con la ciencia. Siendo que hay un montón de gente que hasta ahorita le está cayendo el 20 de decir, puta, esto es necesario, ¿verdad? Esto es importante también, y esperaría yo que hayan países, incluyendo el nuestro, que también estén analizando esto, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos ha afectado más ahorita es justamente eso, que somos un país al que por
200 años nunca le ha apostado a la ciencia tan seriamente. Sí. Ujú. Sí, y es interesante cómo se hablaba del futuro entre las personas antes de este deschongue, cuando se Ajá. hablaba de las nuevas profesiones, de cómo está perdiéndose la idea del universitario, que sigue una carrera Ujú. estructurada, mientras que el futuro es más líquido y puedes aprovecharte de las nuevas tecnologías, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora nos estamos dando cuenta qué tan importantes son las cosas que dábamos por sentado. La persona que trabaja repartiendo comida Mm. es completamente esencial, mientras que los nuevos empleos supuestamente no están en casa porque no Mientras que pueden nadie salir. necesita un fotógrafo, decir. Estoy jodiendo. A un influencer. Ah, Nadie necesita un influencer. sí, Ajá. ahorita creo que ha quedado bien claro que tanto tiempo lo necesitaba, porque no hay cosa que digan que no sean criticadas más en esta época. Si se ponen ahí en sus casas, ¿verdad? Toda bonita y la Mara encerrada en un... ¿Qué están haciendo ahorita los DJs? Dice. Sí. Son tiempos duros Ajá. para ser influencer. Sí, sí, sí. Ojalá ya se termine de caer ese esquema. Pero sí, ojalá el enfoque de ver la importancia de la salud por fin caiga en cuenta en la gente, más que todo en los políticos. Porque en El Salvador salud siempre ha sido de las áreas más abandonadas junto a educación. Yo siempre decía Ujú, que seguridad se le da tanto, pero yo siempre he sentido que es más importante salud y educación. Ujú, La, ujú, la parte de seguridad se le da tanto, pero se le da solo y prácticamente exclusivamente a la parte del castigo, la ujú, seguridad punitiva, mientras que en la prevención no le dedicas nada. Si en educación no estás dando nada, en salud no estás dando nada, tenemos una población que padece enfermedades crónicas, que nadie les da mucha atención, y eso tiene una carga económica severa, y que sí, además no está recibiendo educación, tenés un problema enorme. ajá, y es que ahí entra la parte política definitivamente, porque ¿Sí? ya creo que ya lo hemos hablado con Ricardo en otros capítulos. El problema es que no es inmediato apostar a la prevención, a la salud, a la educación. Y tú necesitas resultados de un año, de 5 años para poderte reelegir, para que reelija tu partido. Entonces, por eso no lo hacen acá y eso es un problema. Ojalá que este tipo de situación nos deje lecciones a todos, porque hasta de alguna manera lo que no lograron los científicos o gente como Greta, ¿verdad? Que eran activistas por el cambio climático y todo esto, hoy es en algún nivel hay un llamado o hay una, pues, a tener más respeto de la naturaleza, de nuestro entorno, ¿verdad? De darle más importancia a la educación a los profesionales hasta cierto punto, porque hoy es bien sonado, ves Twitter por tomar un parámetro y ves cómo los abogados están dando más consultas como abogados profesionales que quizás no trabajaban en eso, hoy doctores también, como es tu caso, ¿verdad? Porque si un ejemplo tuyo, pues o sea, creo que hablábamos contigo antes de este relajo, ya habíamos interactuado, pero Sí. hoy más gente te busca, más gente tenés más interacción en tu cuenta solo para no ir lejos, ¿verdad? Chicas, sí. Sí, antes del coronavirus creo que tenía como 2.000 seguidores y hoy son como 9.500 y van subiendo bastante. Porque es Sí. lo mismo, la gente se ha dado cuenta de esto. Ajá. Y por un lado está bueno, al menos la gente en Twitter que diga, hey, no voy a ir a un periódico, si quiero ir al profesional, ¿verdad? Para preguntarle qué está pasando, ¿verdad? O que me dé ahí Sí. un poquito de Recibo información. tantas, pero tantas preguntas que a veces no las puedo contestar o no me queda tiempo de estarlas viendo. Tanto en mensajes directos como notificación de Twitter que alguien te menciona. Es bueno, yo lo veo como algo súper positivo porque la gente tiene sí. curiosidad y la gente no se está dejando llevar por cualquier cosa. Muchas de las preguntas son, hey, mira, vi tal video o vi tal mensaje que me mandó mi tía por WhatsApp, pero me pregunta, ¿es cierto esto? No se deja llevar. Ujú. Y me siento bastante feliz que me preguntan porque muestra que la gente me tiene un poco de confianza, de que no le voy a dar cualquier paja solo para quedar bien o porque no sé y tengo que decir lo primero que se me ocurra. Y a O que mí no si me no da sabes, miedo, le vas a decir que no sabes, ¿verdad? a mí no me da miedo decir, mira, no sé. Ajá. No, y que en algún momento también lo hablamos con Eduardo, el tema, ahorita nos estamos burlando de los influencers, pero yo creo que en todo caso así deberían ser
ese tipo de opiniones filtradas a través de profesionales, ¿verdad? Es decir, deberías tener gente que sepa de salud a la que vos podés ir a consultar, gente que sepa de cocina, gente que sepa Sí. de diseño, gente que sepa y ellos deberían ser referentes en todo caso. Así que sí, a mí también yo he seguido el crecimiento de tu cuenta. Igual me parece bien, bien interesante porque obviamente es mejor que vos des un comentario de salud a que lo de, no sé, alguien en la tele que no tiene puta idea. Ya he visto varios. Sí, no, ajá, así es algo que yo leí esto en Google, puta, pues, ajá, no tiene el mismo peso, eso me pareció. De hecho, yo creo que a pesar de todo, la pandemia nos está dejando cosas pequeñas, pero buenas, creo yo, algunas cosillas como esta. Eso iba a decir Siento que yo, las redes, Sí. estamos llegando a un punto donde la fantasía de las redes sociales o de lo digital se estaba como rompiendo, ¿verdad? De que ya era demasiados como emprendedores diciendo que van a revolucionar el mundo y solo es para agarrar dinero y queriendo ser el próximo Apple o Facebook sin hacer el trabajo, o gente muy engañada con quiero hacer mi sueño realidad, o voy a ir detrás de mi sueño creyendo que no vas a hacer trabajo feo en tu vida, ¿verdad? Si seguís tu sueño. Hay un montón de cosas que creo que ya se estaban cansando y la saturación de redes sociales también, ¿verdad? De que Twitter se vuelve un lugar bien tóxico, Instagram es un lugar de mentiras, pero en algún nivel algunas cosas positivas se están volviendo a redescubrir de estas herramientas que sirven para conectar hoy que más lo necesitamos, ¿verdad? sí. Sí, tío, por eso he tratado bastante, aunque me cuesta, de enfocarme más al lado científico, médico y no hablar tanto de política. Solo que con esta administración es difícil. Pero igual, antes era más vocal en esas cosas. Trato de enfocarme más en cosas Sí, porque positivas. fácil te puedes perder con tanta atención, o sea, tanta gente hablándote, buscándote, y vos decís, me imagino que está esa trampa, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué me vas a decir? Sí, De que de repente decís, hey, puse este tweet y no tuvo tantos likes. no, eso no, sí, o sea, me fijo, yo Ajá. siempre, como vos has dicho, me fijo bastante en los datos y tengo mi cerebro está hecho para ver patrones Sí. de manera impresionante, entonces ya sé, Ajá. por ejemplo, a qué horas me va a dar más interacción un tweet de X tema. Lo sé de manera intuitiva, no es que lo esté buscando, Ajá. pero no suelo llevarme mucho a eso, yo prefiero escribir de cosas que me llaman la atención. Porque si yo quisiera interacción, pasar hablando solo de política, porque eso es lo que Ajá, más eso te iba interacción a te decir, que da. fácil, a eso digo yo, que fácil le pudieras caer si tú no tenés cuidado o si tuvieras otro tipo de mentalidad, podrías caer en esa trampa de decir, política, si sigo tirándosela al presidente voy a tener más engagement. Exacto. Y te lo dan porque se ha puesto Sí, tan terrible esto. O sea, el engagement va a ser tanto positivo como negativo, pero igual es engagement. Pero yo por eso trato de bajarle, porque a veces me escribe gente que son seguidores, no fanáticos, pero seguidores del presidente, y me escriben, me ponen, cuando yo pongo algo de medicina, como qué buen dato, a veces no estamos de acuerdo en política o nunca estamos de acuerdo en política, pero te sigo por tus datos. Entonces yo pienso que al final hago más bien divulgando cosas científicas y médicas que hablando de política, que no es mi tema, no es mi fuerte. Entonces sí, a mí me ha costado un poco porque soy una persona que se fija bastante en las injusticias y tiende a hablar bastante de Y te temas molesta. sociales. Me molestan. ujú, Y para mí Twitter siempre fue como mi escape, pero hoy últimamente he tenido que tener un poco más de cuidado porque incluso si veo la opinión de alguien que me parece ridícula y pongo algo sobre eso, le caen el montón de seguidores a atacarlo y es como, no, tampoco. Ajá. Sí, porque a sí, cuestiones a veces hasta un like que vos des, si vos tenés una cuenta grande, le va a salir un montón de gente que le diste like a alguien. Ya no se diga hacer un pequeño comentario que es un poquito sarcástico Sí, es y la gente no lo toma, o no hay punto medio para la gente en Twitter, entonces le exacto. van a ir Le van a a la ir a yugular. la y son yugular. gente decente, pues no son troles, yo los conozco, pero ¿No? Sí, De hecho, sí, yo son estaba, muy viscerales a veces. de hecho, yo estaba viendo, antes de conectarnos a platicar, estaba viendo que compartiste el comentario que hizo un doctor para la prensa gráfica sobre criticando el hospital.
Ujú. Y me llamó la atención, es que por un lado me llamó la atención el tweet y el video, porque yo desde hace rato me estoy quejando de eso también. Yo digo, puta, a mí me parece también ilógico. O sea, vas a hacer un hospital que va a estar listo, si al caso, dentro de 3 meses, ¿verdad? Cuando hay hospital, ya hay infraestructura, solo hay que apartar, mira, apartemos este hospital para esto y el otro para lo otro, o adecuemos este espacio como han hecho un montón de países, ¿verdad? Y me pareció bien cagado que él estaba criticando eso, que lo que necesitaban eran respuestas más inmediatas, y que iba a ser un despilfarro. Y los primeros comentarios, no sé si te lo hizo a vos o a la prensa gráfica, era: este doctor no sabe nada, diciendo que los hospitales, que no hay que invertir en hospitales. Y es como, puta, es cuando dije eso. Sí, y hubo un comentario bien chistoso, como, porque yo puse algo así como, prácticamente todos los médicos estamos de acuerdo con esto. Ajá. Y alguien abajo me puso, pero no los pacientes. Y es como, si sos paciente, querés que te traten ahorita, no quieres un hospital en 3 meses. O sea, ¿qué onda? Eso a veces da risa, a veces frustra de Twitter, ¿verdad? De que vos decís una cosa y es como, se enfocan solo en lo primero que dijiste, o ni siquiera leyeron todo lo que pusiste, solo aquí está lo que no me gustó, ¿verdad? Sí, A sí, mí sí, me sí. pareció el más cagado fue ese, de agarrar y decir, está diciendo que no hay que invertir en hospitales, y es como, ese hospital particularmente ahorita estratégicamente no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Ni Y la, siquiera. sí, y la mayoría de comentarios era como, esto de la prensa gráfica, esto no sé qué, esto no sé cuánto, pero hablando del periódico, no de lo que el doctor Afane decía. Ajá. Ajá, no argumentando. Y de Argumentando, hecho, ¿no? vos has comenzado a colaborar con el diario de hoy también, ¿verdad? Sí, estoy Ajá, colaborando en dos cosas, con videocolumnas, que son ok. videos de 2 minutos 20 segundos máximo, que son más que todo para quitar mitos, como por ejemplo el próximo, el que voy a grabar hoy o mañana, va a ser sobre el ibuprofeno, que tanto se ha hablado por cierto tiempo. Y remedios naturales o caseros que se han dicho sobre el coronavirus, como hacer la gárgaras con sal o eh, con limón, que no sé qué, no sé, todas esas cosas. Voy a hacer videos explicando científicamente por qué no. Ajá. Ok. O, Ujú. o si alguno... ¿Ah? Eso está chivo, Sí, videocolumnas, así. Es más probable que alguien lo vea que lo lea, ¿verdad? sí, así es. Si Y lo, lo que queremos hacer con el diario de hoy es que eso se divulgue por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea. Así Sí, como la tía te manda el fake news, pues que te mande mejor esto. sí, Ajá. cabal, Eso está bueno cabal de más parte. efectivo. Y en las columnas escritas que estás abordando. Ahí, como mí, yo lo sentí casi como una buena excusa para escribir algo que me encanta, que es el porqué de las cosas. Yo porque estudié medicina, porque siempre me fascinó el funcionamiento del cuerpo humano. Y de igual manera el funcionamiento de las enfermedades y las enfermedades virales o bacterianas también son bien fascinantes. Todos los procesos que hace la bacteria o el virus para enfermarte y todos los procesos que hace el cuerpo para defenderse. Entonces, siempre me llamó la atención leer sobre eso, siempre quise explicarlo porque a mí siempre me ha gustado explicar cosas y además, aunando todo eso, la gente ahorita tiene muchísimo miedo y el miedo no es nada más que la reacción ante lo desconocido. Ujú. Y Sí, siento que entre mejor conoces a tu enemigo, más racional sos en cómo te enfrentas a él. Y se ven cosas completamente ridículas que están pasando en El Salvador, como que los alcaldes, como para tener una bonita imagen, hacen los corredores que te tiran lejía o los químicos, arcos, ajá, ajá, los ajá. arcos sanitarios, y que no tienen ninguna sustentación científica. Y así un montón de cosas que podrán suceder. Entonces mi idea con las columnas era dar una explicación lo más entendible posible sobre qué es el coronavirus, o en este caso el SARS-CoV-2, cómo infecta, cómo se defiende el cuerpo, de dónde viene el virus y Ok. cosas así. Y lo que hago es que lo comparto antes de mandarlo al diario con personas que no tienen un background en medicina para ver si lo entienden y si hay algo que no entienden que me expliquen. De esa manera trato de hacerlo lo más simple posible sin sobresimplificarlo y meter mentiras. Es un balance un poco difícil, me Sí, toma tiempo, pero Sí, esa no, es la porque al idea. final es divulgación, que no, Ujú. no le estás hablando a otros médicos, le estás hablando a gente de a pie. Exacto. Ujú. sí, pero ahí está la clave, la verdad. Si tú realmente conoces un tema, lo puedes explicar de manera simple. Sí, ahí es cuando sabes cuando alguien sabe de verdad, si lo puedes explicar a quienes no saben del tema.
Y me ayuda a mí, porque no es que yo lo sepa. Todo esto tiene su proceso de investigación y tengo que aprenderlo lo suficientemente bien para explicarlo de manera y de términos simples. Ahora que tenemos acá y estamos en el tema, entonces, no, si tú, digamos, hipotéticamente te sentís, tenés, no, ajá, alguien tiene los síntomas y podría tener coronavirus, o tiene coronavirus, pero no llega a un punto grave, digamos, de necesitar ir a la sala de cuidados intensivos o al ventilador, no hay ningún método o medicina o tratamiento ahorita, ¿verdad? No, Solo dejar que tu cuerpo haga su trabajo, ¿o no? como prácticamente toda enfermedad viral, no Ujú. hay un tratamiento o cura. Hay algunos antivirales, O pero sea que tratas los síntomas nada más. tratas los síntomas. Y volvemos a lo mismo, los médicos y el público en general se ha tirado a tratamientos que no han mostrado en ningún lado de manera evidente una mejoría o que realmente funcionen, como la famosa hidroxicloroquina, que no. Sí, y es bien interesante el tema de Alemania, que hace poco escribió un médico que en Twitter es Herr Doctor, eh, que es un médico, creo que es un intensivista que está en Alemania, explicó sobre la experiencia en Alemania y algo que siempre, pero siempre me ha encantado de los alemanes es que son gente bien recta, siguen las cosas tal cual deben ser, son incluso en la ciencia, tienden a ser sumamente correctos. Entonces ellos no han estado utilizando medicamentos más que eh, para ensayos clínicos, o sea, para estudios. Pero fuera de un estudio, hidroxicloroquina no la están usando. No están usando cosas que incluso en Estados Unidos lo están haciendo porque no saben qué hacer y es lo primero que se les ocurre y lo utilizan. Entonces ellos se han mantenido bien de acuerdo a cómo la ciencia te dicta que debes tratar enfermedades virales y cosas infecciosas, etcétera, y ves el resultado. Y la otra cosa es que ahí el accionar de los médicos y a nivel salud pública lo están llevando médicos y especialistas, no políticos. Ese no es un tema político en Alemania. O sea, Que de hecho una parte importante de eso es que Angela Merkel es científica. exacto, probablemente, pero aún, aunque yo siento que Alemania es un país tan correcto que si Angela Merkel fuera cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ciencia, se hiciera a un lado, porque fuera mal visto que una persona que no sabe de un tema esté con la batuta diciendo qué Ajá, hacer y qué no. bueno, tiene lógica desde un punto de vista quizás de, no sé si administrativo, organizacional o de vida, decir, vaya, llamemos al que sabe. Uh-huh. Si yo soy el presidente, yo voy a encargar de que él tenga lo necesario, porque yo soy el presidente al final del día, pero que toma las decisiones él, porque él es el que escribió eso, ¿verdad? Yo no sabía eso de Alemania, que estaban realmente los doctores eran los que estaban tomando las decisiones. Sí, o sea, a nivel superior, pero incluso a nivel inferior los doctores saben cómo manejar las cosas y tienen la suficiente frialdad para no dejarse llevar por la locura del momento, que obviamente es un tema súper difícil como médico enfrentarlo a nivel personal. ¿Y ahorita cómo está? Sí, claro. ¿Has visto cómo está Alemania? ¿Cómo le ha ido? Le ha ido bastante bien, especialmente en temas de mortalidad. Sigue subiendo como en prácticamente todos los lugares del mundo, pero es un ascenso controlado. Y es bien interesante que Alemania incluso le ayudó a Italia y a España cuando ellos estaban en lo peor de la crisis, estuvieron importando pacientes de España y de Italia a unidades de cuidados intensivos de Alemania. O sea, ese nivel de... Esa fe que le tienen a su sistema de salud, mira. Sí, porque nadie más se hubiera atrevido a llevar pacientes después de ver cómo se está destrozando todo el sistema público de salud en esos dos países. Sí, cabal. Y mira, y hablando de países de Europa, ¿tú qué pensás me parece haber visto en las noticias o en algún podcast escuché que Suecia, países como Suecia o Finlandia le están apostando a ir liberando el distanciamiento social o las restricciones de circulación para que la gente se enferme básicamente, ¿verdad? Y bueno, pase lo que tenga que pasar, que agarren, ¿cómo se llama? Inmunidad a los que tienen que agarrarla y se enfermen los que tienen que enfermarse. Lo que están haciendo es una apertura progresiva de las cosas y no solo en los países nórdicos, en toda Europa está pasando, incluso en España pasó este lunes que supuestamente solo iban a dejar salir a los niños con sus papás, pero salió todo el mundo. Pues, lo que pasa es que estamos ante un problema que va a durar más de un año. No puedes tener a todo el mundo encerrado
en sus casas. O sea, la mejor manera de tratar esta pandemia y de eliminarla por completo es tener todo el mundo cerrado en sus casas. Pero todo el mundo, o sea, globalmente está la enfermedad. Entonces tú como país, por decir El Salvador, que es una de las críticas que este doctor de Alemania tiene con la respuesta del coronavirus en El Salvador, todos están encerrados en sus casas, perfecto. Pero ¿por cuánto tiempo? Un mes más, digamos, o 2 meses más, digamos, y a los 2 meses empieza a salir la gente. Pero viene, ni modo, tienen que abrir el aeropuerto, las fronteras, y viene alguien de Estados Unidos infectado y vuelve a aparecer otra vez. Entonces, tener a toda la gente encerrada, la única manera en que sea 100% efectivo es que las tengas encerradas mientras dure la pandemia. Y como es algo global, no puedes coordinar una acción tan restrictiva a nivel global. Siempre va a haber un país abierto con casos importando o exportando. Entonces tenés que idear una forma en cómo reactivar la economía para poder hacerle frente a esto. Y muchos dicen, es salud o economía, pero no, la economía es salud también. Si la gente no tiene con qué comer, va a salir, y lo estamos viendo en El Salvador. Por más restrictivos que se estén poniendo, la gente está saliendo porque necesita salir. No solo son la gente como el chero que se viralizó ayer, que salió con sus amigos. También hay gente que necesita comer, que necesita vender, sobrevivir. Entonces, tenés que pensar en la economía, y eso lo están haciendo en Europa. Sí, eso me pareció bien cagado, fíjate. Estaba escuchando hoy un podcast donde estaban entrevistando a Bill Gates, porque hace un par de días, yo medio había escuchado todo esto que está pasando, pero hace un par de días me llamó aún más la atención porque digo, puta, o sea, yo no creo que él sea un salvador, porque es filántropo ahorita, entonces, Sí. la gente que hace filantropía, pues algún objetivo, alguna agenda tiene, ¿verdad? Tan abnegados no son, ¿verdad? Pero el man yo siento que, pues, en esencia está tratando de hacer algo positivo, que eso le pueda ganar para política o para algún poder o alguna patente, quién sabe, ¿verdad? Pero el mismo Bill Gates decía que a él le preocupaba que esta situación para los países que están en vías de desarrollo, porque ahí está concentrada un montón de la población del mundo y ellos no pueden pasar encerrados como en Estados Unidos pueden pasar encerrados. O sea, me pareció, él estaba hablando de Estados Unidos y lo comentó de una manera, porque le hicieron preguntas referentes de cómo están abriendo los negocios, como algo así, pero con respecto a Estados Unidos. Entonces él decía que algo le preocupaba a él era eso. Y me pareció bien increíble que él, que simplemente es como decir, bueno, ya hice mi empresa, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto. Estos proyectos de controlar pandemias, de virus, de vacunas y cosas así, que tenga una sensibilidad más de la realidad de los países de Latinoamérica que políticos o presidentes de países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque Sí, y él sabe porque se ha dedicado a eso, lleva años dedicándose a ayudar, principalmente en el combate de enfermedades infecciosas en tercer mundo, pero también en temas económicos de ayuda en países en vías de desarrollo. Una de las cosas más grandes que ha hecho él es que ha dado, no recuerdo la cantidad exacta, pero son cientos de millones de dólares para el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para desarrollar vacunas. Que ahorita hay varias vacunas que están en proceso de patentarse y demostrarse que son efectivas. De todas esas, no sé si son, él mencionó 8 por ahí. De todas esas, una va a resultar ser la ganadora, que va a ser la primera que muestre ser efectiva, muestre ser segura y que se pueda hacer a nivel masivo. Pero lo que él está haciendo es él está ayudando dinero para la construcción de las fábricas y todo lo que sea necesario para crear cada una de esas 6, 7, 8 vacunas, de tal forma que no importa cuál sea, ya va a estar lista la infraestructura para hacerla. Sí. Entonces, desde el punto de vista económico, no es muy sensato gastar tanto dinero en 7 que no van a funcionar y una que sí. Mejor es esperar a ver cuál funciona y luego dedicarle dinero, pero como él está tan interesado en que se desarrolle lo más rápido posible, está dando dinero para todas. Y tiene dinero. Sí, cabal. Sí, claro. Ajá. Es una apuesta que solo él puede hacer, ¿no? Ajá. Difícilmente alguien más la puede. Sí, ajá. Y que al final me imagino que para las otras 7 que no van a funcionar, alguna función la va a encontrar y va a hacer más dinero todavía. Ajá. Puede ser, sí. Pues sí, es lo que digo, o sea, al final del día, pues,
hay buenas intenciones, pero que no quiere decir que no va a haber un cierto beneficio. Y la gente a veces lo que hace es traducirlo mal, ya va en la conspiración de por qué lo está haciendo, él cree. Exacto. Es como, Se ya, quiere lucrar y todo eso. pero entonces, vos estás de acuerdo en ese aspecto. Entonces, ayer lo discutíamos en un live, que, ¿cómo se llama? Eh, en qué punto estamos? Que quizás comenzó muy pronto el confinamiento acá en El Salvador, o estuvo bien. Yo creo que empezó muy pronto. Empezó en fase 1, cuando supuestamente los casos son importados. A mí me llamó muchísimo la atención que hay que separar la respuesta al coronavirus en dos cosas bien diferentes. Lo que hizo el gobierno, que realmente lo aplaudí y sigo aplaudiéndolo y me pareció sumamente bueno, fue cerrar las fronteras y poner en cuarentena a toda la gente que llegara de otros países. Que incluso yo no pensé que se atreviera a hacer eso con Estados Unidos. Hasta ese momento yo había estado seleccionando todos los países golpeados, pero al principio primero fue China, Ajá. que viene de China. Después fue Italia, bueno, España, y de ahí no sé si fue Alemania. Bueno, pero yo dije, todos vienen de Estados Unidos. La mayor parte de la gente que viene de El Salvador viene de Estados Unidos. No creo que se atreva. Y eso coincidió con el día que no me fui del Salvador y cierran fronteras de Estados Unidos. Fue súper bien y después lo cerró. Creo que cuando lo cerró Estados Unidos, lo cerró de todo el mundo. Sí. Y eso fue súper bien. Tal vez mal implementado con el problema que pasó en Jiquilisco. Definitivamente eso fue un problema por lo rápido que se decidió hacerlo. No estaban preparados para la logística, pero al final la idea era muy buena. Y la otra parte es la de la cuarentena domiciliar, que empezó tal vez muy rápido, porque o no nos estaban contando algo, o quisieron mostrarse súper contundentes ante eso, después de haber recibido alabanzas o... Agarraron paja después de lo que pasó con cerrar las fronteras, quizás, pero decir, tenemos que seguir marcando tendencia en la región. O eso, o tenían información que no nos dieron, porque no haces cuarentena domiciliar en una fase 1. Se supone que solo tenés casos importados. Entonces cerraron todo, y el problema es que la cuarentena domiciliar es una medida sumamente difícil de mantener. Que si un porcentaje de la población sigue saliendo y no la obedece, de nada te sirve. Y no lo puedes sostener en el tiempo. Entonces, si estás ante un problema que va a durar más de un año, ¿por qué estás empezando a gastarte tus balas antes de que hayan enemigos? No tiene mucho sentido. Sí. Y la otra cosa que yo veo problemática es que la gente no se está preparando a nivel gobierno, por lo menos no lo he visto, para reabrir las cosas. Simplemente están prolongando y prolongando y prolongando. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, esto no va a estar encerrado todo el salvadoreño hasta diciembre. Y la vacuna no va a aparecer hasta el otro año. Sí, definitivamente y ese es el punto problemático, porque cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Asociación de Empresarios, ¿cómo se llama? ANEP, ¿Vale? vienen y ellos están ahorita abogando porque ya comencemos a hablar de reabrir. Como la ANEP ha sido bien hijo de puta con los empleados, con el salario mínimo y un montón de otras cosas, igual que los diputados, cuando vienen con un buen argumento ya no se les puede creer, o ya decís como, puta, vos tuviste tiempo de hacer esto, vos tuviste chance de hacer las cosas bien por un montón de tiempo y no las has hecho. ¿Por qué te vamos a creer ahorita? Ahorita sos el villano porque querés sacarnos y porque nos dé el virus, ¿verdad? Sí. Cuando definitivamente es bien complicado, la verdad, porque cabal, o sea, a mí, desde un punto de vista, quizás como administrador o alguien que le parece interesante es la cuestión de economía, y a veces leo un poco de eso, yo lo que me preocupaba desde un inicio, dije, yo no sé nada de como tú lo estás planteando, pero digo, puta, pero no veo yo sostenible que nos encierren o que paralicen la economía desde ya. ¿Qué puta va a pasar? O sea, tanto tiempo, ya en el momento yo dije un mes paralizados no va a ser sostenible. Y ya después de un mes de estar así, yo dije, bueno, falta vivirlo para experimentarlo, ¿verdad? Pero de cualquier forma, o sea, ¿qué tiempo podemos estar así? Pero mi pregunta es, desde que comenzó este tema de la fase ya estaba, ya se contemplaba, es decir, no, esto de la fase viene de todos los procesos virales anteriores, no de ahorita. No es algo que normalmente se haga, porque
a la hora de, cuando hablas de enfermedades infecciosas que suceden en El Salvador, tenés cosas como el dengue, el rotavirus, etcétera, que son por temporadas y no tomas ninguna medida con eso. O sea, no metes a la gente en sus casas, no haces algo. Lo de las fases es más para epidemias Ok. y más de epidemias que no, de enfermedades que normalmente no las tenés. Y El Salvador no tiene mucha experiencia con ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando apareció el chikungunya o cuando apareció el Zika, no se hizo nada, a pesar de que pudimos haberla así académicamente dividido en fases, cuando Ajá. empezaron a llegar los primeros pacientes, cuando empezó a aparecer la transmisión comunitaria, etcétera. Pero a la hora de las horas no te sirve de nada. En este caso sí, pero es igual no termina de ser una división relativamente académica y que le puede servir a los gobiernos que ya tienen planes conceptualizados en caso de que se venga una epidemia peligrosa. Pero si no tenés planes, de nada te sirve decir que estamos en fase 1, fase 2. No sé. Yo por eso lo pregunto, porque yo también creo que empezamos la cuarentena domiciliar muy pronto, pero lo estamos analizando un mes y medio después. En ese momento, ¿crees que hubieron voces que dijeron que lo estamos empezando muy temprano? O simplemente era, hagamos cualquier cosa para tener esto aquí? Habían algunos que estaban en contra. Ahorita suena bien ventajista decirlo, pero yo pensé en decir que no estábamos en el momento incorrecto, pero cuando el presidente Bukele dijo que iba a implementar todo esto, lo que yo vi en Twitter fue un montón de angustia, de ansiedad, gente que no sabía qué iba a pasar, y incluso me empezaron a escribir gente que estaba teniendo ataques de pánico. Entonces en ese contexto yo no iba a poner como están haciendo las cosas mal, porque iba a terminar dando más sensación de caos y de que la gente no sabía qué hacer y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces mejor me callé y lo que puse fue un mensaje así como más de conciliador. Bueno, ya estuvo, el presidente eligió lo que eligió, hay que apoyarlo, dije. Aunque por dentro no estaba del todo de acuerdo, pero mucha gente creo que no se atrevió a decirlo. Y los que lo dijeron tal vez habrán sido políticos que vas a decir, está oponiéndose porque esa es su labor prácticamente. Ajá. Sí, es bien cagado porque probablemente las voces más fuertes fueron empresarios o políticos que vos decís, cabal, que son los villanos, ¿verdad? De la narrativa del presidente, ¿verdad? Sí, es... No, y que el problema es que lo tomas de donde venís. Si un empresario te dice que estás entrando en cuarentena muy pronto, va a decir que te está pensando en sus negocios, pero si quien te dice eso es un médico, ya puedes decir, puta, tal vez hay una opinión científica válida detrás de esto, ¿verdad? Que sí podrías considerar mejor. Ajá. Y el cómo lo dicen, porque había empresarios que lo decían de una manera completamente equivocada, que era como, solo tiene el 1% de mortalidad, esto no es nada, no se va a morir nadie, todos se mueren de algo, no sé qué, y es como, no, si realmente el 1% es un problema enorme para un país como El Salvador. Me gusta ser el abogado del diablo, pero es cierto, o sea, de manera fría existe el argumento que pueden hacer los empresarios, pero usualmente ellos no lo hacen por esas razones, lo hacen por su pellejo. Sí, claro. No, y que ahí está también el otro detalle respecto a los números, que a veces para sustentar un punto político agarras números y los comenzás a moldear a tu favor o en contra del otro, cuando en realidad tenés que ponerlos en su justo contexto. Así es. Así es. Pues se nos escapó el tiempo ya para platicar contigo y siento que en estos días quizás no es la última vez que hablemos, ¿verdad? Porque quién sabe cuándo va a terminar todo este relajo, ¿verdad? Va para largo. Te agradecemos el tiempo y esta es otra ocasión, ¿verdad? En la que la tecnología nos ha acercado, ¿verdad? Porque nosotros queríamos hablar contigo antes de que pasara todo esto y hoy al menos tenemos una excusa para no decir no lo vamos a hacer solo porque está fuera del país. Sí, la verdad es que yo también quería estar aquí. Usando Gracias. El formato que se sale. A mí me han ofrecido para algunas entrevistas, pero las entrevistas tienden a tener un formato que no me gusta. Tienes que ser como súper responsable en cómo hablas, formal y responsable. Sí. Y no soy experto, entonces prefiero esto, que es más entrechero que algo más formal. Exacto. Ese es el vacío. Bueno, solo si quieres tu cuenta de Twitter para que te lleguen más preguntas. @MiguelM_Barrios. Ahí lo tienen, entonces. Y llegamos hasta aquí con esta plática. Vamos a ver
cómo seguimos con esta cuarentena. ¿Cómo nos va, verdad? Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, Miguel. Gracias gracias. por tu tiempo. Ahí seguimos Muchas hablando. gracias. Nos vemos. Chao. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.